Bendiciones, estimados hermanos y amigos. En esta ocasión quiero dar gracias al Señor. Estamos agradecidos porque en un viaje que tuvimos que hacer, como decimos, de la noche a la mañana, el Señor se ha glorificado una vez más en nuestras vidas, nos ha llevado con bien, nos trajo con bien. Y por este medio me gustaría agradecer a la familia Treminio Salmerón por habernos recibido y habernos, atendido. Estamos muy agradecidos y siempre le pedimos al Señor que sea el Señor dándoles la fortaleza para que puedan ellos tener, una resignación a tan grande pérdida, lo que es, nuestra amada prima Milagro Treminio de Bustillo. Estamos muy agradecidos con el Señor, hemos visto la fortaleza que Dios le puede dar a todos aquellos que en Él confían. También quiero agradecer, a mis familiares y a toda mi familia en general, porque todos se comportaron de una manera excepcional. No hay cómo agradecerles. Nosotros tenemos el gran privilegio de poder compartir la palabra del Señor con todos ustedes. Y en esta hora quisiera compartir un tema que es muy importante, ya que muchos lo dejan de lado ya por diferencias tal vez sociales, diferencias políticas, muchos a veces hasta en diferencias lo que deportes que les gusta hacer, ya no digamos la diferencia de las religiones, pero la verdad la tiene la palabra del Señor. Y el tema sobre el cual quiero hablar es de un derecho que nos es dado por Dios. Es un derecho que nos es dado por Dios y muchas veces lo dejamos de lado. Este es el derecho de amar a los demás. Debemos de amar primeramente, dice la palabra, a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Y de la misma manera, pues, debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios en su gran misericordia nos concede muchos privilegios. El más importante de ellos es el ser llamados hijos de Dios. El ser llamados hijos de Dios es un gran privilegio el cual Dios nos da. San Juan capítulo 1 versículo 11 y 12 dicen que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero dice que más a todos los que le recibieron les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Y esa es la gran bendición que nosotros hemos recibido. Todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón, independientemente de cómo lo haya hecho, si lo ha recibido como su único Salvador, definitivamente y sin lugar a duda es un hijo de Dios. Y agradecemos al Señor por el gran privilegio que nos da, porque es un gran privilegio el cual el Señor nos da. Ahora, como hijos de Dios se nos ha dado un derecho, este es que nos amemos los unos a los otros. Y esa es la parte más difícil, si podemos decirlo, porque como seres humanos tenemos nuestras diferencias, como mencioné al principio, pero es algo que nosotros no debemos poner como una excusa para poder amarnos. La palabra nos enseña que debemos amar aún a nuestros enemigos. Vemos acá, este derecho que el Señor nos ha dado no solamente es un derecho, sino un deber, una obligación, un mandamiento. ¿Y cómo debe ser este amor, el cual nosotros debemos tener de los unos a los otros? La palabra del Señor también nos dice, y es bien clara y específica en el capítulo 12 del libro de Romanos. El amor, dice, sea sin fingimiento. Debemos de ser sinceros, debemos de ser rectos, debemos de comportarnos en una manera íntegra, especialmente delante de Dios cuando nosotros mostramos o expresamos el amor hacia los demás. Debemos de hacerlo en la forma que el Señor lo ha especificado, sin fingimiento. Dice que debemos aborrecer lo malo y debemos de seguir lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Hay muchas cosas que requieren que nosotros prestemos atención a la palabra del Señor
y les demos diligencia. Y dice acá la palabra del Señor que no debemos de ser perezosos. Cuando Dios nos da la oportunidad y pone el anhelo y el deseo en nuestros corazones de mostrar ese amor que Él nos ha dado para con los demás en cualquier forma que sea, debemos de hacerlo. Y como dice acá, debemos de hacerlo en una forma fervientes en espíritu y siempre sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios. Ese es lo que el Señor nos manda. En el tiempo en que nosotros estamos viviendo, nosotros a menudo escuchamos muchas personas hablando acerca de reglamentos, acerca de derechos, y todo esto se hace ver que es en concepto de edificación, cuando muchas veces, cuando nosotros empleamos nuestros propios ideales y dejamos de lado la palabra del Señor y no obedecemos a los mandamientos de Dios, simplemente estamos siendo piedra de tropiezo. Porque realmente es muy poca la atención que se está prestando a los mandamientos de Dios. Y eso es lo primero que nosotros debemos de hacer, lo que la palabra nos manda. Ahora, de esta manera nosotros estamos provocando un incremento en la esclavitud personal. Cuando digo la esclavitud personal, es algo que nosotros creamos dentro de nosotros mismos, nos aislamos. Muchas veces dentro de la iglesia creamos grupitos, o creemos nosotros que somos más que los demás, pero ese es un verdadero problema interior, una esclavitud interior, si le podemos llamar, porque todo esto viene por ignorar lo que es la palabra del Señor, ignorar lo que dice la palabra del Señor. De esa manera es que nosotros vamos incrementando esa esclavitud dentro de nuestro corazón, porque el Señor es el Espíritu, dice la palabra, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Si nosotros somos hijos de Dios, si hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, nosotros podemos experimentar esa libertad y debemos demostrar para con los demás de que verdaderamente nosotros hemos sido libres, que el Señor nos ha dado esa libertad y que por medio de nuestro Señor Jesucristo hemos sido liberados, no solamente de la esclavitud que nosotros nos atribuimos, sino de la esclavitud del pecado que mora en nosotros y que por un tiempo Satanás, por medio de ese pecado, nos mantuvo esclavizados, pero gracias a la misericordia de Dios y al gran poder de la sangre redentora de nuestro Señor Jesucristo, hemos sido liberados de esa esclavitud. O sea que es todo lo contrario. La mayoría de personas, en lugar de experimentar una libertad verdadera, son cada vez más prisioneras de diferentes cosas que, como mencioné, son de este mundo. Diferentes cosas que vienen de nuestro interior, de nuestro corazón. Por eso es importante que atendamos al llamado que Dios nos hace. ¿Por qué? Porque la esclavitud de nuestra vida siempre está basada en sentimientos, está basada en celos, está basada en codicia, está basada en avaricia y en todas aquellas cosas que solamente causan amargura en nuestra vida. Yo tuve la oportunidad de compartir con mis familiares, algunos de diferentes posiciones, pero fue tan hermoso ver aquella comunión entre familia, el amor que hay de los unos a los otros, sin hacer una excepción por diferentes situaciones que pueden haber en nuestra vida. Y es por eso que en lugar de enfocarnos en las cosas del mundo, nuestro enfoque debe estar en las cosas que nos incitan a considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Nunca debemos de sentirnos superiores a los demás. Como hijos de Dios debemos de comportarnos de una forma humilde, porque dice la palabra del Señor que Dios al altivo lo mira de lejos, pero atiende al humilde. Así es de que debemos siempre meditar en la palabra del Señor. Debemos de enfocarnos en esas cosas y considerar, como mencioné, que todos los demás, como si todos los demás son superiores a nosotros mismos. Debemos de enfocarnos en el arte de amar a nuestros enemigos y perdonar a aquellos que nos persiguen.
Como mencioné, esa es la parte más difícil para el mundo. Para el creyente no lo es, porque es Dios, por medio de su Espíritu Santo, obrando en nuestras vidas. Y qué gran privilegio el que Dios nos da, de que nosotros podamos aplicar aquello que el Señor aplicó, porque nosotros tenemos un ejemplo. Y esto no significa que nosotros estemos invitando a todo el mundo o a los demás a que nos, como dicen, que nos lleven entre las patas. Es algo diferente, es todo lo contrario. Solamente estamos mostrando una preocupación por transmitir el amor de Dios a los demás, tal como nuestro Señor Jesucristo lo hizo. Porque para eso hemos sido llamados, para eso Dios nos envió el Consolador, para eso Dios nos ha dado el Espíritu Santo, para que nosotros vayamos imitando a nuestro Señor Jesucristo en nuestro caminar. Y qué mejor ejemplo que nosotros tenemos que el que Jesús nos dejó. Nuestro Señor Jesucristo sabemos de que fue traicionado por sus amigos. Una traición rotunda, y no solamente de sus amigos, sino también, ¿verdad?, aquellos discípulos lo abandonaron en el peor momento. Él fue traicionado por sus amigos, fue perseguido por su pueblo y fue crucificado por nuestros pecados. Cuando nosotros vamos a lo que es la palabra del Señor, porque muchos creen que Jesucristo fue solamente un profeta más, que Jesucristo fue creado, que fue una creación y que no tuvo verdaderamente aquel espíritu el cual lo levantó de la muerte y el cual nosotros tenemos la fe y la esperanza que nos levantará de la muerte. Pero esto fue profetizado cuando leemos en el capítulo 53 del libro del profeta Isaías. En el versículo 5 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y esa es la verdad. Esa es la verdad que nosotros debemos de atesorar en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos experimentado esa sanidad de nuestro corazón. Por eso decía de que el mejor ejemplo que tenemos es el que Jesucristo nos dejó. ¿Por qué razón? Sabemos de que a pesar de todo esto, de las traiciones que sufrió el Señor, de los desprecios, la crucificación, sabemos que el Señor hizo una declaración y la encontramos en el capítulo 23 del Evangelio según San Lucas. En el versículo 34 encontramos una declaración de que es la muestra de gracia de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Encontramos diciendo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nosotros muchas veces nos cuesta, es un trabajo perdonar aún a nuestros hermanos. La palabra está diciendo acá de que nosotros debemos de amar aún a nuestros enemigos. Debemos de tomar esto como un ejemplo para nuestras vidas. Todo lo que el Señor sufrió, todo lo que Él padeció, todo lo que le hicieron a nuestro Señor, sin embargo, Él dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿por qué nosotros debemos de juzgar a los demás? La palabra del Señor es clara y dice de que debemos de sacar nuestra viga, la viga que tenemos en nuestro ojo, antes de soplarle la paja que tiene el ojo de nuestro hermano. Porque muchas veces nos comportamos como los fariseos. Colamos el mosquito, pero nos tragamos el camello. Y eso es algo grave delante del Señor. Debemos de apegarnos a la palabra del Señor y seguir el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya que esta es una asombrosa, y no solamente asombrosa, sino inspiradora muestra de amor y perdón que el Señor nos ha dejado, de la cual nosotros disponemos por medio de su Espíritu Santo, el cual mora en cada uno de nosotros, aquellos que hemos creído en su palabra y le hemos recibido como nuestro único Salvador. Cuando nosotros decidimos honrar al Señor, incluso en aquellos momentos difíciles, incluso cuando nosotros somos, ¿verdad?,
maltratados, cuando nosotros somos acusados de cosas que no tienen ningún fundamento, cosas que no son verdad o cosas que no tienen ningún valor, cuando nosotros reconocemos nuestros errores y hemos ido a los pies del Señor buscando el perdón y la misericordia y hemos sido perdonados, nosotros debemos de aprender a perdonar las personas que se comportan de tal manera con nosotros, porque el amor y el poder de Dios fluirán a través de nosotros cuando pongamos en práctica lo que es la palabra de nuestro Dios. San Juan 7:38 dice: el que cree en mí, dice nuestro Señor Jesucristo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Eso es lo que nosotros debemos demostrar. Si hemos creído verdaderamente en el Señor, debemos demostrar eso. Cuando nos tratan mal, cuando nos acusan, cuando nos persiguen, el amor del Señor debe de ser reflejado a través de nuestra vida. Estimado hermano y amigo que me escucha en esta hora, creamos siempre en la palabra de nuestro Dios. Creamos siempre en nuestro Señor Jesucristo. Nunca tendremos nosotros nada que perder cuando nosotros mostramos a los demás el amor ilimitado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo el tiempo tendremos las de ganar. Dice la palabra del Señor que a todos aquellos que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, por lo contrario, en lugar de perder, tenemos mucho que ganar. Al hacer esto, no solamente nosotros seremos bendecidos al mostrar el amor que Dios ha mostrado para con nosotros, porque nosotros no merecíamos nada, merecíamos la destrucción, merecíamos la condenación eterna, pero Dios en su gran misericordia nos ha perdonado. Y por eso digo yo que no solamente seremos bendecidos al hacer lo que es la voluntad de Dios, sino que otras personas querrán recibir a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, debido al ejemplo que nosotros estamos mostrando. Ese es nuestro deber, esa es nuestra obligación. Según Romanos 12, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces, hermano y amigo que me escucha? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Ejercer nuestro derecho, ejercer nuestro deber de amar a nuestros enemigos, de amar a los demás como el Señor nos ama a nosotros. San Lucas capítulo 6, versículo 28 dice: bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. De manera que nosotros debemos amar aún a nuestros enemigos, cuanto más aquellos que nos rodean, sin importar cuál sea su camino, cuál sea su religión, cuál sea su vida en particular. El derecho y el deber de nosotros como cristianos es amarlos. Ahora, el amarlos no los va a beneficiar en nada en cuanto a lo que salvación se refiere. La salvación solamente viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. También encontramos en San Juan capítulo 3 versículo 16:
porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero cuando leemos unos versículos adelante, encontramos que todo aquel que en él cree ya ha sido salvo, mas el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. De manera que la puerta está abierta, la invitación está abierta. Busquemos a nuestro Señor. Él dice, buscadme en tanto que estoy cercano. Ahora, debemos de siempre meditar en la palabra del Señor y ponerla en práctica para beneficio de nuestra vida, y no solamente de nuestra vida, sino de la vida de los demás. Que el Señor les bendiga.